Hola, hola, mis adoradísimos confidentes y espías del universo turco. Qué alegría reencontrarnos en este su santuario del chisme, donde desentrañamos los entresijos más jugosos del mundo del espectáculo otomano. Agárrense fuerte a sus tazas de café turco porque hoy la cosa viene cargadita, picantita y llena de salseo del bueno. Y sí, como ya adelantaba ese titular bomba, vamos a hurgar, diseccionar y analizar hasta la extenuación la relación de dos de las figuras más queridas y aclamadas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sé, sus corazoncitos y peros todavía laten con fuerza por esta pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, ese amor de telenovela que traspasa la pantalla y se hace realidad. Pero la vida no siempre es un guión perfecto y la realidad, mis queridos, suele ser mucho más intrincada, llena de recovecos y matices que escapan a la vista del espectador. Y hoy nos armaremos con lupa y escalpelos virtuales para adentrarnos en esos matices y desentrañar el misterio detrás de su ruptura. ¿Se acuerdan del titular que los puso a temblar? Kerem Bürsin explota a Hande siempre la amaré. Tremendo. Un verdadero culebrón en una sola frase. Un titular así no se puede tomar a la ligera, mis chismosos. Promete drama, pasión, secretos y por supuesto mucho de qué hablar. Así que sin más preámbulos, vamos a diseccionarlo palabra por palabra, a buscar las pistas ocultas entre líneas y a separar la verdad de la ficción. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y rumores, un pequeño recordatorio, cortesía de su anfitrión favorito, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Dejen su like si disfrutan de este festín de chismes. Y compartan el vídeo con sus amigos chismosos. Su apoyo es nuestro combustible para seguir destapando los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y compartan. Gracias. Ahora sí, respiremos hondo y adentrémonos en el universo Kerem Hande. Como todos ustedes saben, su romance floreció entre los focos y los guiones de la exitosísima serie Senkalkam, traducida para nosotros como Love is in the air. La química era palpable e incandescente, una verdadera explosión de emociones que se contagiaba a través de la pantalla. Era evidente que lo que sentían no era solo actuación, sino algo mucho más profundo, real y, bueno, romántico. No tardaron en confirmarse los rumores. La pareja del momento había nacido. Revistas, programas de televisión, redes sociales, todo giraba en torno a Kerem y Hande. Fotos idílicas en Instagram, viajes de ensueño, declaraciones de amor que derretían el corazón más frío, eran la personificación del cuento de hadas moderno. Parecía que nada podía interponerse en su camino, que su amor era indestructible, eterno. Pero como ya nos ha demostrado la vida una y otra vez, los cuentos de hadas rara vez tienen un final feliz en el mundo real. Y lamentablemente la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. Y ahí fue cuando se desató la tormenta. ¿Por qué se separaron? ¿Hubo terceras personas? ¿Problemas de agenda? ¿Presiones de la fama? Las especulaciones se multiplicaron como gremlins después de medianoche, alimentando el apetito insaciable de los medios y los fans. Y es aquí donde nuestro titular cobra protagonismo. Kerem Bürsin explota a Hande siempre la amaré. Analicemos la primera parte, explota. Vaya palabra. Evoca imágenes de furia descontrolada, de gritos, de reproches, de una confrontación explosiva. ¿Realmente Kerem explotó contra Hande? Hubo una pelea monumental que terminó con su relación. La verdad es que no hay evidencia concreta de una explosión pública. No hay vídeos filtrados ni testigos presenciales que hayan confirmado una escena de gritos y sombrerazos. Sin embargo, lo que sí ha habido son declaraciones ambiguas, tanto de Kerem como de Hande, que podrían interpretarse como indirectas, como dardos envenenados dirigidos el uno al otro. Después de la ruptura, Kerem ha mantenido un perfil bastante bajo sobre el tema. En sus entrevistas ha evitado profundizar en los detalles de su relación, prefiriendo hablar de manera general sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en una pareja. Pero entre líneas, se podía percibir un cierto tono de reproche, una insinuación de que algo falló en la comunicación con Hande. Algunos incluso interpretaron sus comentarios como una crítica velada a las expectativas poco realistas que, supuestamente, Hande tenía sobre la relación. Hande, por su parte, también ha optado por la discreción.
Pero en algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia de priorizar la propia felicidad y de alejarse de las relaciones que no son saludables, que te restan energía en lugar de sumarte. Estas declaraciones inevitablemente se interpretaron como una referencia a su relación con Kerem, sugiriendo que quizás no era una relación sana para ella, que no le permitía crecer y desarrollarse como persona. Entonces, ¿explotó Kerem contra Hande? Tal vez no en el sentido literal de la palabra, pero sí que parece haber habido tensión y desacuerdos entre ellos después de la ruptura. Y estas declaraciones, aunque sutiles y envueltas en un halo de diplomacia, podrían ser una forma de expresar frustración, decepción o incluso resentimiento. Ahora pasemos a la segunda parte del titular, la más jugosa y romántica, siempre la amaré. Uf. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Será cierto que Kerem todavía guarda sentimientos por Hande? ¿Que a pesar de la ruptura, su amor perdura en el tiempo? Aquí, mis queridos, entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Nadie, absolutamente nadie excepto el propio Kerem, sabe lo que realmente siente. Pero como buenos detectives del corazón, podemos analizar las pistas que tenemos a nuestra disposición y tratar de descifrar el enigma. A pesar de la ruptura, Kerem nunca ha hablado mal de Hande en público. Siempre se ha referido a ella con respeto, destacando su talento, su belleza y su profesionalismo. Incluso en algunas ocasiones, ha dejado entrever que guarda buenos recuerdos de su relación, que atesora los momentos que compartieron juntos. Esto para muchos es una señal de que todavía siente algo por ella, aunque sea un cariño residual, una nostalgia por el pasado. Además, no podemos olvidar que su relación fue extremadamente intensa y pública. Vivieron un romance de cuento de hadas que fue seguido y admirado por millones de personas en todo el mundo. Es difícil borrar de la memoria una relación así, especialmente cuando se ha compartido tanto con el público, cuando se ha convertido en parte de la identidad de ambos. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que Kerem es una persona reservada, que no suele exteriorizar sus emociones con facilidad. Es posible que sienta algo por Hande, pero que prefiera mantenerlo en secreto por respeto a ella, por miedo a reabrir viejas heridas o simplemente por proteger su intimidad. También debemos considerar el contexto cultural turco, donde las relaciones públicas son muy importantes y donde se espera que las personas mantengan una imagen de respeto y cordialidad, incluso después de una ruptura. Kerem podría estar actuando de manera diplomática para evitar crear controversia o dañar la imagen de Hande, tanto a nivel profesional como personal. Entonces, ¿siempre la amará? No podemos afirmarlo con certeza. Pero sí que parece haber un cariño y un respeto mutuo entre ellos, a pesar de la ruptura. Y es posible que Kerem guarde buenos recuerdos de su relación con Hande y que todavía sienta algo por ella, aunque sea un amor platónico, un cariño de expareja o simplemente un sentimiento de nostalgia por lo que pudo ser y no fue. En resumen, mis queridos chismosos, el titular Kerem Bürsin explota a Hande siempre la amaré, es, sin duda, una exageración sensacionalista, pero contiene algunas verdades a medias. Kerem no explotó contra Hande en el sentido literal de la palabra, pero sí que parece haber habido tensión y desacuerdos entre ellos después de la ruptura. Y en cuanto a si siempre la amará, no lo sabemos con certeza, pero sí que parece haber un cariño y un respeto mutuo entre ellos. La realidad es que la relación de Kerem y Hande fue compleja, intensa y mediática, y que su ruptura fue dolorosa para ambos. Es difícil saber qué pasó realmente entre ellos y cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor, aunque efímera, seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo. Ahora me toca a mí preguntarles a ustedes, mis fieles confidentes, ¿qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Cuáles fueron los motivos de su ruptura? ¿Creen que Kerem todavía ama a Hande? ¿Hay posibilidades de una reconciliación en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y analizar sus puntos de vista. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje al corazón de la ruptura Kerem-Hande. Espero que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles aún más información exclusiva del mundo del espectáculo turco. Además, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos noticias, fotos, vídeos y memes de sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan nada.
Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Que el chisme los acompañe.